Bueno, pero os permito que repitáis, ¿eh? Os permito que repitáis y no os suspendo. Muy bien, pues de nuevo aquí delante de vosotros en esta mañana con alegría y con gozo, porque somos, como hemos cantado, el pueblo de Dios. Y todos los que estamos aquí formamos parte de ese pueblo. Bueno, y esta mañana me alegro especialmente porque veo a la señora Carmen Castelló aquí con nosotros. Y me alegro de que estés aquí y de verte bien, por lo menos se te ve bien. Me alegro mucho. Esta mañana yo quiero continuar un poco con el Salmo de Oro que empecé la vez anterior que estuve aquí en este púlpito. Y lo quiero hacer porque ha habido una lectura que he hecho en un libro que estoy leyendo que se titula las grandes figuras de la Biblia, que al leer precisamente sobre David, una de las cosas que me llamó la atención es que dice que David no perseguía que Jerusalén fuera una gran capital política, sino que en ella se viera el sello de Yahvé. Y digo Yahvé porque lo leía en una versión católica y en los católicos llaman Yahvé. Nosotros decimos Jehová y ellos dicen Yahvé. Y cuando leí este versículo, este pequeño detalle, pensé en mí y lógicamente pensé en la iglesia también y en el pueblo de Dios. Porque yo pensé, ¿qué es lo que yo quiero que más destaque de mí? ¿Que vean al señor López o que vean al Señor Jesús en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que vean los cambios que yo hago por mi propia capacidad o los cambios que hace Dios en mí por la capacidad de Él y por el poder de Él? Y es por eso precisamente que en esta mañana vamos a continuar con el Salmo 16 y vamos a leer los versículos del 5 al 8 y después pues meditaremos sobre estos versículos. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hasta aquí la palabra del Señor y esta lectura, que Él la bendiga en nuestros corazones. Bien, ya he dicho que la motivación de este versículo o de este mensaje es precisamente esto, el sello de Dios. Yo he querido hablar del sello de Dios porque me pregunto, Señor, ¿qué estás haciendo en mí o qué dejo yo que hagas en mí? Y os pregunto a vosotros lo mismo. La enseñanza que aquí tenemos es una enseñanza en tres facetas que yo voy a meditar con vosotros esta mañana porque creo que es sumamente importante que lo entendamos. Vamos a hablar en primer lugar de la confianza en Dios que tiene David. En los versículos 5 y 6 dice que David ha puesto toda su confianza en Dios y que en Dios está todo lo de David. Todo lo que David aspira o todo lo que desea David tener en su vida está en Dios. Pero hay una serie de palabras que yo quiero analizar una por una para que lo entendamos mejor. Lo primero que dice aquí es que Jehová es mi porción. O sea, mi parte. Y la porción aquí la hemos de entender no solamente como una parte, sino que está diciendo, Jehová es mi todo para mí. Es en donde yo me apoyo siempre, en todo momento y en toda circunstancia y en toda ocasión. La herencia era, todos sabemos que la tierra prometida fue distribuida entre las tribus de Israel. Cuando pasaron en los tiempos de Josué, cuando entró en la tierra prometida, repartieron la tierra y de esa tierra le tocó una herencia a cada uno, a cada tribu, menos a los levitas, que los levitas no tenían tierra porque tenían que depender del sustento que proporcionaba el pueblo de Dios. Es decir, en cierto modo tenían que depender de los diezmos de Israel al Señor. Y estos eran los levitas. La copa es la copa que David, o para David, tiene un gran recuerdo, y sobre todo cuando habla de la copa, habla de plenitud de vida. En el Salmo 23 leemos que David dice, mi copa está rebosando. O sea, mi copa está disfrutando plenamente
o en plenitud de las bendiciones de Dios. Y este es el concepto que tiene David. En las comidas judías, normalmente, el que echaba el vino en las copas era el padre de familia. Se reunía la familia a comer y el padre era el que ponía el vino en las copas. Y esto nos enseña algo importante. Cuando David dice que su copa está rebosando, está diciendo que para él, el Padre Dios, llena su copa hasta que rebose y salga por los bordes, como se suele decir. Y esto es lo que yo quiero que reflexionemos aquí. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y somos hijos del Dios, del Padre, que está dispuesto a que nuestra vida se llene de su bendición, se llene con amplitud de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. En francés se usa una palabra que dice, mi destino está en tu mano. En vez de mi herencia o mi porción, o mi lote, como dicen las versiones católicas, mi lote está en tu mano, en francés dicen mi destino. El destino es todos aquellos detalles que afectan a mi vida. Mi destino es todo aquello que me ocurre a mí, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea bueno, ya sea malo. Este es mi destino. Y se suele decir, era el destino de tal ir a tal sitio o era el destino tal que le pasara tal. Entonces mi destino es todo detalle que ocurre en mi vida. Y David tiene claro que todos estos detalles de su vida están en el Señor y los controla el Señor. Y yo quisiera preguntar,